Bienvenidos al canal de Buenos Aires Humana, donde reflexionaremos sobre algunas cosas que son relevantes para la constitución de nuestra comunidad organizada y que no comunican los medios y no se debaten en los ámbitos políticos. El tema que trataremos comienza con una pregunta. ¿La Organización de Estados Americanos proscribe al federalismo? Trataremos de dar la respuesta. Es un hecho que las malas decisiones políticas de nuestros gobiernos, sumado a la reciente pandemia, han empobrecido las economías de la América hispana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó recientemente, en marzo del 2023, que la pobreza ha aumentado por sexto año consecutivo y que más de 200 millones de hispanoamericanos están dentro de la línea de pobreza, es decir, el 32,1%, y que cerca de los 80 millones de nuestros hermanos de la América Hispana están en una situación de indigencia, es decir, el 13,1%, proyectándose una tasa de crecimiento económica para este año de 1,3% en la región. Podemos observar que los motivos que dan los distintos organismos internacionales, ya sea la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, OCDE, el BID y otros, sobre el porqué de esta situación son múltiples, pero ninguno hace referencia a la organización política que nuestros países han adoptado, que es centralista en términos históricos. Podemos definirlos como unitarios. Incluso México y Brasil, que se dicen estados federales, pero, como también ocurre en la Argentina, la burocracia estatal y la intromisión del poder central impide el desarrollo de sus regiones y sus municipios. En definitiva, ni Argentina, ni Brasil, ni México cumplen con su sistema de gobierno federal, que, por circunstancias que explicaremos, estos organismos internacionales también los rechazan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, el 26 de febrero de 2023, es decir, hace 3 meses, ha presentado un informe que lleva por título Mecanismos Nacionales de Implementación de Recomendaciones y Decisiones Internacionales en materia de derechos humanos, donde se considera una serie de recomendaciones y decisiones para nuestros gobiernos en el marco de la planificación estratégica 2023-2027 de la Organización de Estados Americanos. En su artículo 270, se hace mención a ciertos inconvenientes existentes en el cumplimiento e implementación de estas recomendaciones, quedando identificados varios limitantes en la ejecución de los mismos, entre ellas el federalismo, al que describen como un proceso de fragmentación que impide que se desarrollen criterios de comunicación entre las diversas ramas e instituciones del poder público. Es decir, ellos ven que hay una falta de comunicación entre el poder central y los gobernadores y de estos con sus intendentes. Un escenario que genera, según los criterios de los directivos de la Comisión Interamericana, consecuencias negativas por cuanto retrasa el cumplimiento de estas sugerencias. Ustedes podrán decir, bueno, son justamente eso, recomendaciones, sugerencias que nuestros gobiernos pueden o no cumplir. Pero todos sabemos que en realidad son mandatos imperativos. Estos organismos saben cómo presionar a nuestros gobiernos para que cumplan con estas directivas. En definitiva, para la Organización de los Estados Americanos, nuestro sistema federal, el que establece el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, Ley Suprema, contribuye a un fenómeno de dispersión de las recomendaciones internacionales, que impiden que se cumplan en tiempo y forma como estos organismos establecen, o piden que se establezcan. A ver, en un gobierno federal se establecen provincias autónomas e independientes y municipios autónomos, donde la ejecución de políticas públicas desde el Estado central o el Estado federal deben ser concertadas entre las partes. Y es lógico que lleve su tiempo para que termine ejecutando en el estamento más bajo o en el estado menor, que es el municipio. Pero para los señores de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, este proceder
federal representa un esquema de segmentación que coloca en riesgo la implementación y cumplimiento de las decisiones o de estas decisiones internacionales. Porque ellos están viendo que lo que conocemos como Agenda 2030 no logran alcanzar los objetivos establecidos, que a 2023 solo llevan cumplido un 25% de los mismos, según reconoció la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO en un reciente foro de los países de América Hispana realizado en Chile en abril de este año. Es decir, que los justificativos que tienen para el no alcance de lo que es el establecimiento de la Agenda 2030, en parte se lo achacan a los sistemas federales que han elegido desarrollar los gobiernos de Brasil, México y la Argentina, sin ver el grado de burocratización que ha causado que los gobiernos centralistas o unitarios, como decía, crean en el sentido de que justamente es el sistema unitario el mayor creador de burocracia, de centralización. Volviendo al artículo ya señalado, el 270, estamos convencidos que es una clara violación a la resolución aprobada en la 9ª sesión plenaria celebrada el 9 de junio de 1995 entre la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas. Porque en sus considerando podemos ver, o mejor dicho, podemos leer, se establece que las cartas constitutivas de estas dos organizaciones se señala que entre sus propósitos no solo es afianzar la paz y la seguridad de los países miembros, que evidentemente no cumplen. Lo estamos viendo en lo que viene sucediendo en Europa, que pudo haber sido evitada dicha guerra. Pero bueno, este es otro tema. Como decía, la carta de la organización de estos dos organismos establece que deben afianzar la paz y la seguridad de los países miembros, pero también se comprometen a no intervenir en asuntos internos de los estados. Por lo tanto, la Organización de Estados Americanos no debiera realizar recomendaciones sobre las formas de gobierno de un Estado soberano, justo y libre. La Organización de Estado Americano, como la Organización de Naciones Unidas, no fueron creadas para defender o atacar ningún sistema de gobierno en particular, sino para permitir el diálogo pacífico entre alternativas divergentes. Aunque la OEA, por su parte, limita lo adoptado por la ONU, al aprobar la Carta Democrática en su Asamblea General en Lima el 11 de septiembre de 1911. La misma habilita que, en caso de ruptura del orden constitucional o golpe de Estado, a tomar sanciones y las medidas que se consideran adecuadas. Pero no se dice nada sobre recomendar revisar un sistema federal de gobierno y desecharlo o criticarlo. Ahora, y esto es lo más interesante, el 19 de abril de 2016, la Organización de Estados Americanos se compromete a cooperar con los gobiernos de América Hispana al logro de los cumplimientos de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es decir, que la OEA está formada por integrantes de países de América Hispana, representantes, es decir, son argentinos, son chilenos, son brasileños, que parecen no trabajar para los objetivos del desarrollo o del crecimiento o del sostenimiento de seguridad, de la paz y la seguridad de nuestros países, sino están trabajando para los designios para los objetivos que establece la Naciones Unidas, representante por países que no tienen nada que ver con nuestra región. Así que estos muchachos van a tener que rever sus medidas y sus planteos para quienes van a seguir trabajando, si es para estos organismos internacionales o para los pueblos que han sido elegidos y que los sostienen obviamente con su tributación, porque cada país de América Hispana debe sostener este organismo de Naciones Unidas con sus propios aportes, es decir, que en definitiva ese dinero sale de los impuestos de nuestra gente. Estos organismos, como decía, reciben periódicamente informes de sus representantes en nuestros países sobre el retroceso y avance de los objetivos de esta agenda. Por lo tanto, sospechamos
que ellos están concluyendo que las autonomías provinciales y municipales les están generando inconvenientes para el acatamiento de los objetivos recomendados. Ante esta situación, concluimos que este informe de febrero de este año, el que habíamos mencionado y origen de este video, presentado por la Comisión, nos demuestra que existe un teatro de operaciones de cooperación y colaboración entre el organismo americano, es decir, la OEA, y los organismos internacionales para un nuevo escenario u orden mundialista. Ahora, este informe ha sido presentado por Cancillería a cada uno de nuestros países. También, obviamente, le ha llegado a la Argentina. ¿Qué decisión tomará a futuro nuestro país? ¿Qué actitudes asumirán los gobernadores y los intendentes si se avanzan sobre sus autonomías? ¿Tendremos una nueva reforma constitucional que limite o modifique el artículo 1 de esta ley suprema? Se abren muchos interrogantes para un régimen político que no da certezas y seguridad jurídica, y un pueblo que de constituciones está totalmente desentendido. Estos son tiempos para empezar a leer y releer nuestra Constitución Nacional y estar atentos con lo que pasa con nuestras instituciones. Como pueblo estamos perdiendo derechos. No permitamos que nos quiten derechos como una nación justa, libre y soberana.